Hola, soy Alberto Ferrer, doctor en psicología y terapeuta cognitivo-conductual. Y esto es Lidiando con la mente. Este es un espacio de difusión de salud mental que ayuda a las personas con sus problemas emocionales para que puedan lograr un equilibrio mental. Vamos a hablar hoy de una situación muy frecuente en la consulta de los psicólogos. Vamos a hablar hoy de la depresión. Vamos a partir de un caso que es real, pero cuyo nombre fue cambiado para proteger la identidad de la persona. El caso es el de un chico, digamos que su nombre es Mariano. Mariano va a mi consultorio en septiembre de 2022. Él está sufriendo un episodio depresivo aproximadamente desde 2018. Él fue diagnosticado con el diagnóstico de un episodio depresivo moderado. Él estaba estudiando en bachillerato, terminó su bachillerato en el 2017. Cuando él termina, él se desplaza a otra ciudad a estudiar ingeniería de sistemas. Allí empieza a presentar síntomas depresivos, le va más o menos regular y finalmente no le gustó mucho, perdió algunas materias. Él le dice finalmente a sus padres que él quiere volver a Medellín. En Medellín, él les dijo a sus padres que él quería estudiar medicina. Efectivamente, él pasó a medicina. Empezó en un nivel que se llama premédico e hizo el primer semestre. Le fue relativamente bien, no tuvo ninguna dificultad. Sin embargo, en el segundo semestre apareció un fenómeno que afectó la vida de todos nosotros que lo vivimos, que fue la pandemia. En ese momento, las clases, ese segundo semestre pasó de ser presencial, que lo empezó presencial, a ser virtual. Y empezó a presentar una decaída muy grande en su estado de ánimo. En tercer semestre, las clases fueron virtuales. Él perdió ese tercer semestre, perdió a sus amigos, con los cuales estaba. Repite nuevamente ese semestre, no logra realmente contactarse con ninguno de sus amigos y pierde nuevamente ese semestre. Por motivos económicos, él no pudo seguir el estudio inmediatamente. Estuvo un semestre, digamos, parado. Los padres le decían que debía buscar trabajo. Él trató de buscar trabajo y fundamentalmente pues no lo encontró. Finalmente él reingresa a medicina, regresa a tercer semestre y en ese momento, estando en tercer semestre, es cuando yo lo recibo. Previamente fue visto por psiquiatría. En el momento en que yo lo recibo, actualmente está tomando antidepresivos. El hogar de él está configurado por papá, mamá, una hermana y un hermano menor que él. Cuando yo lo recibo, Mariano está absolutamente triste, temeroso. Mariano está con muchísimos pensamientos negativos de sí mismo, de las circunstancias que lo rodean y del futuro, ¿cierto? Él no ve un futuro claro, incluso él ha llegado a presentar pensamientos suicidas. Los invito entonces a que miremos este video para aprender qué es lo que es la depresión. Mariano presenta un trastorno depresivo mayor. Ese trastorno depresivo mayor tiene 5 criterios que van desde la A hasta la E.
El criterio A, que es digamos, el más amplio, se caracteriza porque las personas presenten 5 de estos 9 síntomas que voy a nombrar enseguida, y esos 9 síntomas tienen que estar presentes durante las últimas 2 semanas. Es decir, hablar de un episodio depresivo es hablar de digamos, de un bajón del estado anímico permanente. Y la permanencia debe ser mínimo 2 semanas para hacer el diagnóstico. Entonces, el primero de estos 5 de 9 es un estado de ánimo deprimido, digamos crónicamente deprimido, que dura las últimas 2 semanas. El segundo criterio es una disminución, ¿sí?, de todo lo que es el interés. Las personas pierden el interés y pierden la capacidad de sentir placer. A ese síntoma de la capacidad de sentir placer lo denominamos anedonia durante los últimos 15 días. Estos 2 síntomas, uno de estos 2 síntomas siempre debe estar presente. Es decir, no podemos hacer el diagnóstico de un episodio depresivo si no hay los síntomas A1 y o A2. El tercer síntoma es una pérdida de peso sin hacer dieta o un aumento de peso que tiene lugar en los últimos 15 días. El cuarto, digamos el A4, es que las personas empiezan a experimentar momentos muy fuertes de insomnio, dejan de dormir, ¿cierto? O lo contrario, hipersomnia en el día, se duermen permanentemente durante los últimos 15 días. El quinto de estos síntomas es agitación. Las personas están exageradamente aceleradas o enlentecimiento psicomotor en los últimos 15 días. Un síntoma sexto es la fatiga o la pérdida de energía. Es uno de los síntomas más complejos para un paciente depresivo, porque la persona se siente cansada, fatigada, sin energía, sin hacer absolutamente nada. Soy una fatiga permanente, crónica. Un séptimo síntoma, que es un síntoma, yo diría que es muy importante, son los sentimientos de inutilidad, de culpabilidad permanentes, que tienen 2 características, son intensos y son inapropiados. Entonces es un síntoma más que todo, digamos, de tipo cognitivo. Un octavo síntoma, recuerden que todavía estamos dentro de ese A, es una disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones. A la persona le va a costar mucho focalizar su atención en algo, le va a costar mucho concentrarse y típicamente va a estar indecisa, así sea en las decisiones más triviales que pueda tener. Y el noveno síntoma es uno de los más complejos, que son pensamientos recurrentes de muerte. A veces se escala más a ideas suicidas, a veces se escala más a intentos suicidas que están, digamos, de una manera relativamente permanente en las personas. Ese, digamos, es el criterio A. El criterio B es que los síntomas van a producir un malestar clínicamente significativo. La persona se va a sentir afectada en su esfera laboral, se va a sentir afectada en su esfera social y en otras áreas. El criterio C es que los síntomas no se atribuyen a los efectos fisiológicos de una sustancia, no se deben a una sustancia, y esos síntomas tampoco se explican por una enfermedad médica, si el paciente tuviera otra enfermedad médica. Si tuviera otra enfermedad, pues explicaría por esa enfermedad. El criterio D es que hay ausencia de un trastorno psicótico. La psicosis es un trastorno que
psicólogos y psiquiatras vemos, especialmente psiquiatras, donde hay alucinaciones, donde hay visiones, donde hay desorganización del comportamiento, donde hay delirios. Entonces, en el trastorno depresivo no existe eso, porque si existiera eso, pues digamos, la psicosis al ser un trastorno mayor, pues sería el diagnóstico de ese trastorno mayor. Y el último criterio, el criterio E, es que la persona nunca ha presentado un episodio maníaco o hipomaníaco. Yo les aclaro un poquito eso. Hay depresiones que se pueden alternar con episodios de gran energía, intensidad, donde el paciente no duerme, donde tiene sus pensamientos absolutamente acelerados, donde la actividad es frenética. A eso, dependiendo del episodio, se le denomina manía o hipomanía. Si eso existiera, no se podría hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, sino que se tendría que hacer el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Eso quiere decir que el paciente está ciclando entre episodios depresivos y episodios maníacos o hipomaníacos. El trastorno depresivo mayor tiene una prevalencia del 4.7% en la población colombiana. Eso equivale a decir que 2.5 millones de personas en Colombia tienen un trastorno depresivo mayor. Estamos hablando de una cifra bastante alta. Es el trastorno mental más frecuente en este país y es mucho más común en mujeres que en hombres. El trastorno depresivo tiene unos factores que vamos a llamar factores de riesgo. Vamos a identificar 3 factores de riesgo fundamentales para desarrollar una depresión. El primer factor de riesgo es el temperamental. Temperamental quiere decir la parte hereditaria de mi personalidad. Entonces hay una característica de personalidad que los psicólogos trabajamos mucho que se llama neuroticismo. El neuroticismo es la tendencia, la predisposición a experimentar emociones negativas intensas. Si yo soy un niño, digamos, con un alto neuroticismo, soy un niño que voy a experimentar emociones más intensas que otros niños. Mi ansiedad va a ser más intensa, seguramente mi alegría va a ser más intensa, también mi tristeza va a ser más intensa. Entonces, ese es el primer elemento, el primer factor de riesgo temperamental, que claramente, seguramente está asociado a factores genéticos. El segundo factor de riesgo para desarrollar una depresión es el factor ambiental. Muchas personas pudieron haber vivido acontecimientos adversos en la infancia, pudieron haber vivido elementos como el abandono, como el abuso sexual, y esos elementos adversos afectan y predisponen fuertemente a la persona a desarrollar una depresión en algún momento de su vida. También está claro que hay acontecimientos vitales estresantes que anteceden a un episodio depresivo. Una persona, por ejemplo, antes de una depresión pudo haber tenido un episodio de estrés intenso como una separación, como dificultades en el trabajo, como haber recibido, digamos, amenazas a su vida. Ese sería entonces el segundo factor de riesgo, acontecimientos ambientales. Y el tercer factor de riesgo son los genéticos y los fisiológicos. Los familiares de pacientes depresivos tienen de 2 a 4 veces, digamos los familiares consanguíneos, la consanguinidad de primer grado, tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de tener depresión que otras personas. La heredabilidad de un trastorno depresivo, escuchen esta cifra,
es de aproximadamente el 40%. O sea, estamos hablando de una cifra relativamente alta. Esto quiere decir que este trastorno que afecta a Mariano, igual que a millones de personas en el mundo, es considerado el problema de salud mental más importante, ¿sí? Y este problema de salud mental tiene que ser tratado profesionalmente por psiquiatras y por psicólogos, por profesionales para eso. En el próximo video de Lidiando con la Mente voy a explicarles por qué la depresión es un síndrome. Si este contenido te pareció útil e interesante, dale me gusta y no olvides seguirme para más contenido sobre salud mental. Recuerda, aprender a lidiar con la mente es un acto de valentía.